En este video vamos a ver distribución poblacional, distribución de un estimador. Bien, la distribución de la población. Hay que tener conceptos muy claros. Para empezar, todo momento poblacional es un parámetro, pero no todo parámetro es un momento poblacional. Los parámetros, entonces, vamos a trabajar con parámetros de forma. Estos son los que ayudan a construir una distribución. Son valores fijos que definen la función de probabilidad, ya sea en masa o densidad, de alguna familia de modelos. Estos parámetros se escogen, se seleccionan a partir de la construcción matemática de la distribución. Es decir, los parámetros que usa una distribución no dependen, al menos a nivel poblacional, ni de la muestra ni del estadístico, sino de la función de probabilidad. Entonces, aquí traigo 3 ejemplos. Lo que son la familia de modelos normales, que se caracterizan por utilizar como parámetros μ y sigma cuadrado. ¿Por qué se usa μ y sigma cuadrado y no algún otro tipo de parámetro? Porque su función de probabilidad usa μ y sigma cuadrado. A familias binomiales, con el ejemplo número 2, se caracterizan por usar los parámetros n y p. ¿Por qué n y p y no otros? Porque su función de probabilidad utiliza como parámetros n y p. Por eso. Lo mismo ocurre en el ejemplo número 3 con las familias de modelos exponenciales. Ellos usan como parámetro lambda o derivados de lambda, porque su función de probabilidad utiliza lambda. Para las distribuciones a nivel de población, tenemos una variable aleatoria que se distribuye con algún tipo de distribución, como por ejemplo normal, binomial, exponencial, Pareto, etc. Y esa distribución va a depender de uno o más parámetros, los cuales se extraen de la definición. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos conocer la distribución de un estimador? Aquí la cosa cambia un poco, porque el estimador parte de un estadístico muestral para inferir un parámetro poblacional. Entonces, la muestra es aleatoria, los datos que tiene son aleatorios. Nosotros de esos datos aleatorios, de esa muestra, sacamos un estadístico, como por ejemplo el promedio muestral. Y ahora queremos a través de ese promedio muestral encontrar el promedio poblacional. Pero no hay que reservarse únicamente el promedio muestral. Nosotros podemos construir diferentes tipos de estimadores. Nosotros podemos tener, por ejemplo, diferencias de promedios que intentan inferir sobre diferencias de promedios poblacionales. Entonces, partiendo de eso, podemos entender que un estimador es una función de las variables aleatorias. Ese estimador es una variable aleatoria, ¿ok? Y entonces, la distribución del estimador va a describirnos el comportamiento sobre los valores que puede tomar y con qué probabilidad. Entonces, por darles un ejemplo muy práctico, si nosotros estamos midiendo la estatura de los niños en una escuela, nosotros sacamos una muestra de niños, ¿sí? Y a partir de esa muestra tomamos un promedio muestral y con ese promedio muestral nosotros podríamos decir, la altura promedio de los niños está entre, qué sé yo, 1,60 m y 1,80 m, con tanta confianza, con tanto margen de error. Y eso es lo que se puede hacer con el estimador. Pero para nosotros poder saber entre dónde y dónde van los valores del promedio, ocupamos saber cómo se distribuye, ocupamos saber si está sesgado, ocupamos saber cuánta variabilidad tiene. Bien, por eso es importante conocer la distribución del estimador. Además, la función de estimador tiene sus propios momentos, como ya hemos visto antes. Y lo más importante es que esta distribución del estimador se puede deducir de diferentes maneras. Depende de la naturaleza del estimador. Si el estimador es de orden, entonces nosotros podemos usar su función de distribución para encontrarlo, ¿verdad? Porque los estadísticos de orden tienen ya formatos específicos de distribución. Cuando no son de orden, sino que son o discretos o continuos, entonces, si es discreto, nosotros podemos utilizar este formato. La probabilidad del estimador evaluada en un valor es igual a la probabilidad de la variable aleatoria que queremos encontrar, pero evaluada en la inversa de la función del estimador para un punto específico. O en el caso de los continuos, que donde la función del estimador evaluada en un punto es igual a un jacobiano, donde agarramos la función de distribución de la variable aleatoria de la original
evaluada en la inversa de la función del estimador en un punto específico por la derivada de esa inversa. En el punto específico de la variable A. Aquí puse de Y, pero es de X. Porque también tenemos las transformaciones de variables normalizadas, ¿verdad? Estas son muy especiales porque aplican para combinaciones lineales de variables normales o estimadores estandarizables, ¿verdad? Simplemente hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes, que serían que cuando el estimador está multiplicando algo o dividiendo algo, ¿verdad? En la estandarización, todo lo que esté multiplicando o dividiendo afecta a la varianza, mientras que todo lo que suma o resta afecta al promedio. Eso sería como lo más importante a tener en consideración. Otros métodos después tenemos la función generadora de momentos, el teorema del límite central, que lo hemos visto un montón, y otro que hace falta, que es el método delta. Pero estos son abordajes que vamos a tener en otros videos. Y una cuestión importante es, a veces nosotros podemos decir que algo se distribuye así, le ponemos como una virgulilla, o también se puede poner de esta manera, que es una flecha con una D, que significa converge en distribución. Entonces se usa mucho para esta notación. Un estimador converge en distribución, por no decir que se distribuye, sino que converge en distribución a una normal. Es una notación un poquito más estricta de lo usual, pero es válida. Porque toda esta parte es lo que permite a la estadística construir intervalos de confianza muy, muy efectivos.